Bueno, señores, llegó el día. Hoy vamos a rendirnos ante una mente de una vastedad y de una coherencia sin igual en toda la historia del pensamiento. Estamos hablando de un genio, del maestro de los maestros, de una autoridad tan grande que pareciera infalible, y una de esas pocas figuras cuya veneración, por enorme que ésta pueda ser, no alcanza a abarcar la dimensión de lo que verdaderamente representa esta persona. Ni podremos nunca tomar conciencia verdadera de lo que implicó en esta época haber desarrollado una retórica, una metafísica y una ética de la naturaleza al nivel que Aristóteles lo hizo. Así que bueno, intentaremos estar a la altura. Y es que cuando hablamos de Aristóteles, hablamos del primero que trató de construir un sistema del saber humano que comprendiera el universo entero, desde el movimiento de los astros hasta la conducta del hombre, cumpliendo de esta manera la gran aspiración griega de conseguir una ciencia universal que lo abarcara todo, ¿no? Fue, bueno, como ya sabemos, discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, si bien esto podría en realidad pues tampoco tener tanta relevancia como nos han pintado, porque la verdad que él y Alejandro pues se ve que no hicieron muy buenas migas. Aunque sí que es verdad que, como sabemos, a la muerte de Alejandro Magno, a Aristóteles lo expulsan de Atenas, por decirlo así, por haber, pues eso, por entender que tal vez era un poco el causante de todo el embrollo que Alejandro había provocado. Y bueno, Aristóteles creo que muere un año después, de hecho. Pero bueno, lo importante es eso. Aristóteles convirtió la razón en una herramienta que manejaba a placer. Entonces podríamos decir que si la razón fuese un balón de fútbol, pues Aristóteles sería Maradona, ¿no? Porque hacía con ella lo que le salía de los huevos, básicamente. Y es que solo de pensar en lo que una mente así sería capaz de hacer con el conocimiento del que nosotros disponemos, es una locura. Pero bueno, lamentablemente habrá que ceñirse a esa ley no escrita de que cada forma de pensar pues es producto de su tiempo y sus circunstancias, y asumir que hoy en día la existencia de un Aristóteles pues es una utopía, más bien. Incluso aunque existiera, pues sería bastante complicado que su pensamiento nos llegara, pues seguramente se ahogaría antes en el torbellino de un algoritmo plagado de tías bailando con poca ropa, o memes de Baki ralentizados con canciones de reggaetón ralentizadas. Que por cierto, si algún amigo mío está viendo esto, no dejéis de pasármelos, por favor. O sea, son increíbles. Yo todos los memes de Baki que veo, con la mítica canción esta de reggaetón a cámara lenta, es like automático. Pero bueno, el caso es que Aristóteles nacía en esta gira de Tracia, dentro de una estirpe de médicos que descendían directamente de Asclepio, es decir, el dios de la medicina. Y esto es curioso porque si recordamos, lo último que dijo Sócrates antes de morir fue aquella famosa frase de «le debemos un gallo a Asclepio». E incluso quienes se atreven a interpretar que este gallo sería el propio Aristóteles y que lo que hizo el maestro de Platón pues habría sido una especie de profecía autocumplida sobre que en la familia de médicos pues iba a nacer por primera vez alguien que no se dedicaría a la medicina, sino al pensamiento. Y bueno, nada más y nada menos que este alguien iba a ser el filósofo más brillante de toda la historia. Entonces, bueno, no sabemos si Sócrates con esto realmente estaba como cediéndole la corona a la estirpe de los asclepíadas. Pero el caso es que Aristóteles, pues, no iba a ser médico. Se fue muy joven a estudiar a Atenas. Allí conoció a Platón. Y pues trabó con él una amistad que se extendería durante años. Y si bien es posible que ya en vida de su maestro, de Platón, comenzara esa ruptura con su doctrina de las ideas, pues aún así Aristóteles siempre expresó, obviamente, una profunda admiración por él, y para él Platón pues fue un guía durante muchísimo tiempo. Y la realidad es que Aristóteles sigue siendo fiel al planteamiento platónico de que el conocimiento consiste en un acto de identificación con el objeto conocido. Es decir, el conocimiento sensible sigue dirigiéndose a lo sensible
y lo inteligible a lo inteligible, por mucho que ahora vemos como él va a romper la frontera entre estos dos mundos. Entonces, esto pues bueno, sigue quedándonos más o menos claro, pero por mucho que ahora pues vamos a ver cómo esta dualidad ontológica de Platón sí que empieza a disolverse y a tornarse en algo mucho más complejo, porque pues bueno, como ya hemos dicho, cuando entras por primera vez en contacto con el pensamiento de Aristóteles, pues te pone la cabeza del revés, mucho más incluso que los diálogos platónicos o que la propia doctrina de Anaxágoras que vimos en el vídeo anterior. Que bueno, esto en mi opinión, o sea, Aristóteles está bastante por encima, que ya es decir, ¿eh? Entonces, para comprender la epistemología de Aristóteles, hay que entender que los sentidos y el entendimiento potencial son tan solo simples posibilidades, que solo se realizan cuando por la acción sobre ellos de los seres sensibles o del entendimiento se identifican con sus respectivos objetos. Y solo esta semejanza es la que permite la operación de esa identificación de los objetos por parte del alma en la cual consiste el conocimiento. Es decir, es muy importante, con Aristóteles, distinguir entre el acto y la potencia. Pero bueno, empezando por su estudio del alma, Aristóteles va a distinguir tres tipos de actividades o de funciones. Las de tipo vegetativo, que vendrían a ser pues nacer, alimentarse y crecer. Las de tipo sensitivo, como la percepción, el deseo y el movimiento. Y las de tipo racional, que serían pues los actos de conocimiento y voluntad. De esta manera, Aristóteles deduce también los tres géneros de seres animados, es decir, el vegetal, el animal y el humano. Bueno, el vegetal no está muy animado, pero ya me entendéis. Y los miembros de cada uno de estos géneros pues poseerían un tipo de alma diferente. Las plantas pues tienen un alma vegetativa, los animales ya tienen alma sensitiva y los hombres tendríamos un alma intelectiva. Sin que esto pues elimine el hecho de que el hombre también debe realizar las funciones vegetativas, ¿no? Pero estas también se encuentran en cierta medida subordinadas al intelecto. Entonces las tareas específicas de conocimiento y de deliberación acerca del mismo son exclusivas del ser humano, cosa que bueno, ya veremos cómo algunos filósofos posmodernos se encargarán de poner en duda. Concretamente, yo recomiendo leer bastante sobre la metafísica de los animales de Jacques Derrida, que tengo por ahí el libro de El animal que estoy siendo, donde él pues pone en duda el concepto como tal de animal y el privilegio ontológico del logos que ha sido atribuido únicamente al ser humano, obviando pues que muchas especies de animales también emplean formas de lenguaje y razonamiento. Y que por tanto pues las nuestras en realidad también tendrían un origen animal en cierta medida, por mucho que después ya hayan adquirido formas más sofisticadas. Y no hablemos ya de lo que significa reunir a todos los animales bajo el mismo concepto de animal, que bueno, el ser humano también sería un animal, pero considerar que es exactamente lo mismo en el sentido conceptual una cucaracha que un chimpancé, por ejemplo. Y bueno, yo claramente digo que cada día veo más seres humanos que a nivel de uso de sus capacidades cognitivas están muy por debajo, no solo de chimpancés, sino de alguna que otra cucaracha también, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, pues me resultaría difícil pensar en una cucaracha eligiendo conscientemente algo que le va a destruir, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos a millones de latinos que votaron por Donald Trump. Así que, bueno, a las pruebas me remito. Pero bueno, decía Aristóteles que el conocimiento es algo de lo que uno se alimenta, así que tal vez lo que nos falte pues sea tener un poco más de hambre. Y es que las tres funciones que hemos mencionado, la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva, parten de una misma analogía. Pues al igual que al nutrirnos nos apropiamos de la forma material del objeto, puede decirse que al conocer nos hacemos dueños, en cierto modo, de su forma inteligible. Ahora bien, el conocimiento no solo está presente en la parte racional, sino también en la sensitiva.
Y es que existe un primer conocimiento que se dirige exclusivamente a las cualidades sensibles de los cuerpos, es decir, a su forma. Aquí ya empezamos a ver la ruptura con Platón. Entonces, de los sentidos que nos sirven para recibir dichas cualidades, Aristóteles diría que están en potencia de recibirlas y que de ellos derivaría también la facultad de nuestro cerebro para producir imágenes, por ejemplo, en el acto de memorizar o de generar fantasías. Todo esto pertenece al conocimiento sensitivo. Cambio, en el conocimiento intelectual, como ya hemos dicho, el objeto propio serían las formas inteligibles. Sin embargo, aquí viene lo importante, estas no se encuentran en un mundo trascendente, como afirmaba Platón, sino que son sustancias que están inmanentes en las sensaciones y en las imágenes que nos provoca pues cada objeto determinado. Es decir, son, pues eso, inmanentes a dicho objeto. Están presentes y se realizan por la existencia de ese objeto. Aristóteles nos habla entonces del entendimiento agente, que es la facultad que abstrae esas formas inteligibles presentes en los objetos. El entendimiento agente es una propiedad inmutable, es decir, en este caso no se realiza en potencia, sino en acto. La parte potencial del entendimiento la encarna entonces el entendimiento que denominaríamos como paciente o posible, que es algo así como el primer receptor de imágenes y sensaciones a las cuales ilumina antes de enviarlas al entendimiento agente. Esto es lo que nos hace afirmar que en la concepción aristotélica todo conocimiento parte de los sentidos, lo cual no implica que todo conocimiento quede reducido a algo sensible. Pero bueno, de estas formas de entendimiento, según si es una facultad pasiva o activa, o según si es algo sensible o inteligible, pues ya hablaremos más adelante. Lo importante es que aquí es donde comenzamos a ver de qué manera Aristóteles, al romper con su maestro, también está intentando, en cierta medida, no es tanto una ruptura como tal, sino que está intentando conciliar esa suprasensibilidad platónica con el materialismo más puro. Y cómo establece a su vez un paralelismo entre acto y potencia en la naturaleza y acto y potencia en nuestro interior. Es decir, si en la naturaleza nos encontramos con la materia, por un lado, y la causa que produce cada forma en que esa materia se nos presenta, pues en el alma humana también vamos a encontrar estas diferencias. Porque como Kant decía, pues tiene que haber una estructura trascendental dentro de nosotros que explique lo que percibimos, ¿no? Entonces es importante que tengáis claro, también desde el principio, que Aristóteles no es un pensador dualista, por mucho que parezca apoyarse en ciertos dualismos como el de la materia y la forma, el acto y la potencia, pero en realidad estos no son cosas opuestas, como podemos ver, sino elementos que se complementan, ¿no? Y es también un recurso lógico y retórico absolutamente acojonante. Es decir, no estamos hablando de las antítesis platónicas que son tan marcadas que al final presentan casi más problemas de los que resuelven. Entonces, en Aristóteles, el entendimiento se encarna, por una parte, como analogía de la materia, teniendo la propiedad potencial de la misma de encarnarse en cualquier concepción inteligible, pero por otro, es análogo también a la causa eficiente y por tanto se convierte en algo así como esa luz que hace pasar los colores de la potencia al acto. No sé si habéis visto pues la portada esta de Pink Floyd y tal, de Dark Side of the Moon, pues el entendimiento agente sería más o menos como esa luz que tiene que dar en el triangulito, o bueno, también podría ser el propio triangulito, pero bueno, que cuando le da sale el arco iris, ¿no? Pero si no le da, pues no, pues eso. Entonces, como tal, podemos decir que el entendimiento en acto es idéntico a su objeto. Solo aquí podemos encontrar propiedades como la inmutabilidad o la eternidad. Diría Aristóteles, por ejemplo, que desde el punto de vista del individuo, la ciencia en potencia siempre es anterior a la ciencia en acto, pero desde el punto de vista universal, en realidad ambas son simultáneas. Pues no sucede que el intelecto intelija a veces y otras veces pues deje de inteligir, ¿no? Es decir, las
las formas, tanto sensibles como inteligibles, ya están implícitas en las cosas o en los objetos materiales, antes de que nuestro entendimiento las saque a la luz. Es decir, potencia y acto se crean siempre al mismo tiempo, por mucho que a nosotros eso, pues no se nos presenten a la vez. Sin embargo, nuestras almas no recuerdan esos conocimientos, como afirmaba Platón con su famosa teoría de la reminiscencia, porque los mismos pues tienen un carácter impasible que se escapa a nuestro intelecto potencial y corruptible. Entonces la abstracción será la única manera por la cual nuestro entendimiento potencial pueda separar un aspecto particular de un objeto, es decir, por medio de la abstracción podemos aislar los aspectos comunes a una multiplicidad de cosas particulares y ya pues posteriormente reunirlos bajo una representación conceptual. Solo así es posible un conocimiento que supere lo meramente sensible sin necesidad de recurrir a ninguna clase de idealidad, como hacía siempre Platón. Y lo característico del pensamiento abstracto de Aristóteles consiste en ir más allá de lo que los seres tienen de singular y concreto para buscar ese conjunto de relaciones generales que existirían entre ellos. Y el gran prototipo de este conocimiento serían las matemáticas. Las matemáticas claramente son el máximo ejemplo de abstracción. Al final, pues como decía Aristóteles, pues cuanto más extenso sea un concepto y más casos particulares pueda abarcar, pues más cerca estamos de un verdadero conocimiento metafísico. Y esto nos lleva a una de las aportaciones aristotélicas más significativas, la cual sería la articulación de las ciencias, las cuales, en todo caso, pues parten de la lógica, de la que Aristóteles fue el primer expositor sistemático. Ya decimos que, bueno, en este vídeo vamos a ver cómo Aristóteles es el pionero en todo, en sistematizar las ciencias, sistematizar la lógica, pero es que luego, cuando nos vayamos a la ética, veremos que a nivel histórico, Aristóteles y Kant son los dos principales, en ética también, o sea que bueno, que al final, pues sí, si es que Aristóteles y Kant son los dos más grandes, pues evidentemente tenían que serlo en todo, pero es una verdadera locura como este señor pudo hacer tanto, realmente. Entonces, bueno, vamos a la lógica ahora, que la lógica es, parece que todos sabemos lo que es la lógica, pero bueno, aquí la vamos a entender como el nombre que designa el estudio de las formas de deducción que serían correctas. Pero esta no se ocupa solo, ojo, de estas formas de razonar correctamente, sino del modo de expresar estos razonamientos de forma conceptual. Es decir, se centra también mucho en la parte lingüística. Pues solo sobre proposiciones y sobre enunciados es posible realizar un trabajo de análisis sobre el que podamos extraer después reglas explícitas y precisas de uso, que sería esta tarea última de la lógica. Y con esto puede decirse que el objeto inmediato de la lógica aristotélica es abiertamente metodológico. Es decir, él se propone mostrarnos el camino para el verdadero conocimiento científico, básicamente. Entonces, así como en la retórica nos estará enseñando pues el arte de persuadir, en la lógica va a enseñarnos el arte de investigar, de conocer y de demostrar mediante una metodología establecida a priori, ¿no? Por ello, pues tampoco consideramos la lógica como una doctrina propiamente filosófica, sino como lo que se llama una propedéutica. Es decir, un instrumento del que partimos para algo, en este caso, pues para la investigación científica. Y se trata de un instrumento que en lugar de ofrecernos ciertas reglas de valor práctico, como hicieron pues, los sofistas, por ejemplo, o de buscar la esencia pura de un principio, como lo haría Sócrates, pues integran el ámbito de una investigación que podríamos llamar omnicomprensiva del proceso científico, llevando a cabo un análisis completo de sus formas esenciales. Y una de las conclusiones de esta investigación es que las formas del pensar verdadero no pueden ser conocidas independientemente de los problemas concretos a los que se refieren, por lo que tales problemas solo pueden ser planteados y resueltos vinculando la función formal, es decir, la cognoscitiva, con sus propios objetos de investigación, nuevamente
recurrimos a esa inmanencia entre la materia y la forma, entre lo inteligible y lo sensible. En otras palabras, pues la lógica aristotélica se encuentra íntimamente ligada a los principios metafísicos. De ahí, pues que tenga tanta importancia que la veamos en este momento. Pues debe comprenderse en conexión con la metafísica como teoría de la sustancia y fundamento general de las ciencias. Por ejemplo, aquí tengo la obra de la metafísica, muy importante. Y aquí tenemos, pues por ejemplo, a ver si lo encuentro, que lo tengo marcado, un fragmento pues que resume bastante bien este papel de la ciencia como conocimiento de lo universal. Vamos a ver. Aquí está. En la ética está dicho cuál es la diferencia entre el arte y la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. La finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es esta: mostrar cómo todos opinan que lo que se llama sabiduría se ocupa de las causas primeras y de los principios, con que, como antes se ha dicho, el hombre de experiencia es considerado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea, y el hombre de arte más que los hombres de experiencia, y el director de la obra más que el obrero manual, y las ciencias teoréticas más que las productivas. Es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas. Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse acerca de qué causas y qué principios es ciencia la sabiduría. Y si se toman en consideración las ideas que tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se aclare mayormente esto. En primer lugar, solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener desde luego ciencia de cada una de ellas en particular. Además, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de conocer para el hombre. En efecto, el conocimiento sensible es común a todos y por tanto es fácil y nada tiene de sabiduría. Además, y respecto de todas las ciencias, que es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas, y que de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos, y que la más dominante es sabiduría en mayor grado que la subordinada, que desde luego no corresponde al sabio recibir órdenes sino darlas, ni obedecer a otro sino a él, quien es menos sabio. Vale, bueno. Sí, así. Entonces, bajo esta idea o este precepto, Aristóteles formula su órganon, lo que vendría a ser pues un estudio sistemático, consistente y explícito de la lógica formal, que sentaría las bases fundamentales de una lógica que ya vamos a ver que permanecería inalterada durante siglos. O sea, de hecho, su construcción es tan completa que Kant la utiliza tal cual está para su crítica de la razón pura. Y afirma que desde Aristóteles la lógica no ha tenido que dar ningún paso atrás, ni ha podido dar tampoco ningún paso adelante. Lo cual es una puta barbaridad. En el órganon aristotélico, pues de hecho nos encontraremos las famosas categorías, que como todos sabemos, pues eran esenciales también en la metafísica de Kant, que las desarrollará de esta forma casi enfermiza, con esta famosa tabla de las categorías, de la cual pues tampoco os creáis que me acuerdo, pero ya lo veremos, también lo veremos en algún momento. Pero bueno, en Aristóteles las categorías pues tratan básicamente de las diversas clases de objetos que pueden actuar como sujetos o predicados en una proposición, estableciendo 10 categorías iniciales: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, haber, obrar y padecer. Las proposiciones constituyen, entonces, combinaciones de términos, los cuales encajan dentro de alguna de estas categorías. Dichas proposiciones pueden ser afirmativas, negativas, particulares o universales. Y a su vez pueden estar relacionadas entre sí como contrarias, subcontrarias y contradictorias. La verdad que todo esto sería mejor si me saliera de las narices poneros aquí una tabla clasificatoria o algo así, o algún tipo de anotación, ¿no? Pero bueno,
no todo puede ser perfecto, ¿vale? O sea, si queréis perfección, os ponéis un vídeo de Ibai, que seguro que el editor pues se lo ha hecho de puta madre. O sea, yo soy filósofo y no tengo para comer. Después de esto me tengo que ir a repartir en globo. Lo siento. Y bueno, todavía no vamos a hablar del famoso principio de no contradicción, aunque sí que estaría bien mencionar que efectivamente pues se aplica en este tipo de proposiciones que hemos mencionado, exceptuando a las subcontrarias, que son las únicas que sí pueden ser las dos a la vez verdaderas o falsas. Después de esta compleja clasificación de las proposiciones, Aristóteles pasará ahora a desarrollar la silogística, es decir, la teoría de la deducción, que forma parte absolutamente esencial de la lógica, como no podía ser de otra manera. La deducción es el razonamiento verdaderamente científico, mientras que su opuesta, el otro modo de razonamiento, que es la inducción, el razonamiento inductivo, aun cuando es muy frecuentemente utilizado por el hombre en sus argumentaciones, pues en el sentido puramente científico carece de utilidad. En un sentido estricto, se puede usar, pero tal vez como último recurso, ¿no? La ciencia siempre se debe basar en deducciones y en demostraciones, y no en inducciones, no en coger cosas así sueltas y llegar a una conclusión que no es realmente 100% verificable, ¿no? Entonces Aristóteles afirma la necesidad que tiene la ciencia demostrativa de partir de unas premisas verdaderas, inmediatas y previas a la conclusión, pues deben ser causa de la misma. Estas proposiciones, que son intuitivas, son los famosos axiomas. Los axiomas son, pues estas proposiciones que tienen que tener siempre un carácter necesario y que no es algo que deba o pueda siquiera ser demostrado, sino que son evidentes por sí mismos. Estos, por tanto, no tienen su origen en la ciencia, sino en la intuición, que según Aristóteles es mucho más verídica. Es decir, tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestra intuición, porque de ahí es donde partimos, para luego ya llevar a cabo un proceso sistemático, científico, aplicar un método determinado, pero siempre partimos de unas premisas que nos las da nuestra intuición y que no tenemos que demostrar ni podemos demostrar, como es ese principio de no contradicción que ahora veremos. Entonces, sin esta intuición y sin estos axiomas, nos hallaríamos completamente perdidos en el plano epistemológico, ya que nos enfrentaríamos irremediablemente a un círculo vicioso de deducciones que haría imposible cualquier tipo de progreso. Esto es lo que lleva a Aristóteles a concluir que no todo conocimiento puede consistir en la demostración científica. Pero bueno, ¿cómo es un axioma entonces? Pues el ejemplo más claro es el principio de no contradicción. Bueno, hay 3 axiomas muy famosos, pero bueno, de esto es que ya os he dicho que ya hablaremos más adelante. Relajaos un poquito. Lo importante es saber que Aristóteles lleva a cabo una axiomatización de las ciencias, de las teorías científicas. Y axiomatizar una teoría consiste básicamente en establecer, en primer lugar, estas premisas que pasarán a ser indiscutibles, admitiendo únicamente proposiciones que puedan deducirse necesariamente de las mismas. Esto es muy importante lo que hace aquí Aristóteles. Y él con esto no se queda propiamente en las ciencias únicamente deductivas, como las matemáticas, por ejemplo, sino también en las normativas, como la ética o el derecho, las positivas, como la física, la biología y demás. Y básicamente la silogística es donde verifica este método, siendo la lógica, por decirlo así, el primer campo de batalla de los axiomas. Y es que según la teoría silogística, llegar a una conclusión significa siempre derivar un juicio a partir de otros dos. Esto es entonces básicamente un ejercicio de predicación, donde entre sujeto y predicado deberemos interponer un tercer concepto, en este caso el término medio, que vincule lógicamente a sujeto y predicado. Dicho tercer concepto debe encontrarse en relación con los dos primeros, relación que tendrá lugar en los dos juicios iniciales del silogismo a los que llamamos premisas.
Una vez fijadas así todas las condiciones, podemos definir la deducción como el proceso de pensamiento en virtud del cual, de dos juicios en los que se encuentra un mismo concepto en relación con otros dos, lo que vendría a ser el término medio, pues nosotros descubrimos el vínculo que hay entre ambos. Básicamente es una operación lógica que se basa en establecer una relación entre las determinaciones de los seres sobre la base de lo que estos seres son sustancialmente. Como ejemplo muy famoso, pues tenemos por ejemplo el de la determinación del hombre como un ser mortal. En este caso partimos de dos premisas: todo hombre es un animal y en segundo lugar, todo animal es mortal, para llegar a la conclusión lógica que es que todo hombre es mortal. Que digo yo que en este caso pues también se podría haber llegado a la misma conclusión simplemente constatando que todos los hombres se morían, ¿no? Es decir, tampoco termino yo de entender muy bien el paso de necesitar recurrir a la analogía con los animales cuando ya sabemos que el hombre de por sí es mortal. Pero bueno, que es un ejemplo, coño. Ya está. Simplemente para mostrar, pues como en este caso el término medio, el término medio de esta proposición, o sea, bueno, de este conjunto de proposiciones, pues es la determinación del hombre como animal. Y ojo, que esto nos lleva a la conclusión de que la relación entre conceptos más decisiva en la construcción de esta silogística aristotélica viene a ser la inclusión de lo particular en lo general. Pues de lo que se trata al final este método es de ver si un concepto puede subsumirse a otro, ¿no? Pero ojo que Aristóteles no se quedaría aquí. Soy consciente de que este vídeo va a ser un poco denso, ¿eh? O sea, un poco más, quiero decir, un poco más que los anteriores. Pero, pues, ¿qué es lo que hay? Es lo que tenía este señor en la cabeza. No es ni medio normal. Hoy me estoy tomando un café en lugar de un té. La verdad que lo del té es una puta estafa, chavales. O sea, siento decirlo, pero es que de dónde esté el café. ¿Para qué nos vamos a tirar aquí el rollo de sofisticados y tal? Y cualquier día me vais a pillar con un whisky, ya os aviso. Pero bueno, eso, hemos dicho que la silogística se encarga del razonamiento deductivo, pero es que si nos vamos ahora al inductivo, pues tenemos ya lo que sería la parte contraria de la ecuación. Es decir, aquí hallamos el término medio. Esta es la diferencia entre inducción y deducción desde un punto de vista definido, desde un punto de vista aristotélico. Es decir, desde el mejor punto de vista, la mejor óptica mediante la cual puedes definirlo. Entonces, mientras que en el deductivo hallábamos una conclusión a partir del término medio, en el razonamiento inductivo hallaremos el término medio a partir de los extremos. Esto funciona pues como las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ponía Aristóteles. El hombre, el caballo y el mulo son animales sin bilis. Esta sería la primera premisa. La segunda es, si el hombre, el caballo y el mulo son longevos, por tanto, la conclusión, es decir, el término medio en este caso, vendría a ser todos los animales sin bilis son longevos. Claro, aquí encontramos por qué motivo los razonamientos inductivos no son científicos. Pues porque obviamente se reducen, como estamos viendo, a generalizaciones que no son exactas en absoluto. Entonces no son rigurosas. Por aquí en este caso, pues no estaríamos teniendo en cuenta, estaríamos cogiendo unos ejemplos para decir que creemos que esto puede ser así o que hasta donde nosotros sabemos esto es así. Pero claro, aquí en este caso pues no estaríamos teniendo en cuenta a todos los animales sin bilis o incluso la posibilidad de que existan animales sin bilis que nosotros desconocemos. Entonces la inducción solo podría emplearse en el caso de que se agoten las vías deductivas. Es decir, que tengamos los extremos y queramos obtener un término medio. Entonces la inducción será realmente un instrumento más útil en la dialéctica y en la oratoria, por ejemplo, pero no tanto en la ciencia. Entonces, bueno, decíamos que Aristóteles pues establece los razonamientos deductivos como el único sinónimo de demostración. Un proceso idéntico será también la explicación, entendida desde la óptica científica como la pretensión de determinar lo dado en el conocimiento sensorial a partir de lo universal empleado como fundamento. En resumen, que deducción, demostración y explicación
vendrían a ser prácticamente lo mismo. Y el objetivo de la ciencia, en última instancia, es mostrar la necesidad lógica por medio de la cual, de igual modo que se explican las cosas particulares en función de unas causas generales, el conocimiento particular debe ser deducido de lo general. Es decir, las percepciones concretas pues vendrían dadas por conceptos abstractos. Y de hecho el problema principal de la lógica para Aristóteles reside en descubrir la relación precisa entre lo general y lo particular. Esto es lo que explica que en el centro de esta investigación se encuentre la forma fundamental del pensamiento conceptual, es decir, la clásica definición socrática. Porque los fundamentos de validez que nos sirven para demostrar algo nos los proporciona lo general a lo que lo particular se encuentra subordinado, y estos conceptos generales vienen a ser una analogía de las ideas platónicas al final, pues constituyen el verdadero ser y la causa del acontecer. La ciencia nos tendrá que mostrar entonces cómo lo particular que se expresa en el conocimiento sensorial se deduce de lo general, que como ya hemos dicho, se expresa conceptualmente. Y básicamente Aristóteles será el primer pensador que se proponga esta ambiciosa tarea programática de investigar la estructura de toda la ciencia. Es decir, el puto pionero en estudiar de forma expresa las leyes del pensamiento científico. Su doctrina de la sustancia, de la que ya hemos hablado, ya implica una ruptura definitiva con su maestro Platón, pues dicha sustancia será inmanente al concepto y no una idea aislada e inaccesible. Entonces, mientras que Platón niega la relación entre lo general y lo particular, es decir, entre la idea y la apariencia, Aristóteles afirma que el verdadero ser es la esencia que se desarrolla en las apariencias concretas, pero que solo encuentra su existencia en esas apariencias, es decir, no puede existir al margen de las mismas o independientemente o sin ellas. Entonces no admite que el ser o la causa de las cosas, pues eso, constituya un mundo aparte, pues la realidad de los seres, captada por el concepto, es su esencia común al conjunto de los hechos que comprende. Y el conocimiento no puede ser, de ninguna manera, un recuerdo o reminiscencia de las ideas contempladas en una existencia anterior, supraterrenal, sino una formación de conceptos a partir de los aspectos comunes captados en las cosas y del desarrollo de relaciones entre dichos conceptos. Esto es como darle una bofetada a mano abierta, o sea, Aristóteles a su maestro. Es que a mí me da un poco la sensación, cuando los estudio, de que Platón se queda como si fuese un niño ante Aristóteles. Como que Platón tenía un montón de fumadas, como ya llamamos al primer vídeo, de que lo veía todo de una forma como muy inocente, muy infantil. A ver, esto que estoy diciendo es una barbaridad. O sea, Platón obviamente pues era absolutamente increíble y su forma de desarrollar y su forma dialéctica es una barbaridad. Muy bien, pero las conclusiones a las que él llegó y la teoría a la que siempre se aferró de las ideas, realmente es que queda como tan lejos del desarrollo o de los conceptos ya que estamos manejando con Aristóteles. Entonces, bueno, pues eso, Aristóteles establece que el mundo sensible ya no es una copia imperfecta de un mundo inteligible, sino que los fenómenos empíricos son la realización misma de las esencias, es decir, de las ideas. Si bien lo ideal ya no tendrá aquí tanta validez, pues Aristóteles ve en ello una evasión de los principios constitutivos de las formas, es decir, de la realidad sensible. Y es que la definición que daba Platón del mundo material estaba desprovista de unos principios ontológicos que explicasen su existencia y su dinamismo, y por tanto la hacían del todo incognoscible. Básicamente, Platón nos estaba negando la posibilidad de conocer. Y esto, pues bueno, ahí tenemos, para apoyar esta tesis, pues todos los problemas que vimos que surgían de la teoría de las ideas, ¿no? Sin ir más lejos, pues el problema del conocimiento, por ejemplo, que nos conduce a esta regresión infinita, donde por mucho que nos vayamos acercando a la idea absoluta, pues nunca llegamos a conocerla del todo,
porque siempre va a haber infinitas ideas intermedias que gradualmente se la van acercando, pero de forma tangencial, o sea, nunca llegan a tocarla. Nos pasa entonces, pues como al Aquiles del problema de Zenón, que cuando le da ventaja a la tortuga, pues ya nunca puede alcanzarla, ¿no? Aplicando, pues claro está, la visión pitagórica de la realidad, donde la línea que hay entre Aquiles y la tortuga se corta en infinitos puntos y por tanto siempre habrá infinitos puntos entre ellos, aunque la distancia en metros se vaya cortando. Pero bueno, en resumen, que la objeción principal de Aristóteles a Platón va dirigida a esta separación radical de la esencia y la apariencia, del ser y del devenir, y el resto de objeciones pues son fundamentalmente consecuencias de esta. Aristóteles, por tanto, se empeña en eliminar la escisión entre los conceptos y la realidad, restableciendo un vínculo entre ideas y apariencias que Platón había eliminado y que haría posible la explicación conceptual de todo lo percibido. Entonces Aristóteles viene y nos trae, de repente, como una luz. Se está como iluminando mucho todo, ¿no? Pues nos trae la posibilidad de conocer. Y bueno, pues sí que es verdad que su lógica, nos hemos aproximado así un poco por encima de ella, pues supone una absoluta fumada también. Pero una fumada de verdad, de las que te fuman. Y que luego, pues eso, pues sienta las bases de un pensamiento que sigue desarrollándose, pero ya no va a salirse nunca de esta línea hasta la actualidad. O sea, como ya decimos, Kant, en la crítica de la razón pura, la utiliza, la lógica, casi punto por punto. Es un ejemplo de lógica aristotélica. Los estoicos también, por ejemplo, la utilizaron para formular el cálculo proposicional. Y en la Edad Media, con Porfirio y Boecio, empezando por ahí, pero en la Edad Media generalmente ya sabemos que Aristóteles es tremendamente reivindicado por motivos que ahora veremos y tal, especialmente motivos teológicos, pero bueno, la lógica es muy utilizada, empezando pues eso, por Porfirio, que es de donde surge la gran polémica de los universales, que fue seguramente el debate filosófico más encarnizado de la época, porque bueno, durante la Edad Media pues los filósofos trataron de conciliar los pensamientos platónicos y aristotélicos con la teología cristiana, y de este marco surge esta discusión acerca de los universales, es decir, la pregunta sobre si existen conceptos generales válidos como humanidad, bondad o cualquier otro, o sea, incluso animal, rojo, amarillo, el que se os ocurra, y que realmente existen como tal, es decir, como las ideas platónicas, más o menos. Es decir, por ejemplo, cuando nos referimos a una persona en concreto y decimos Juanito es un hombre, pues la pregunta sería, ¿el concepto de hombre en este caso existe fuera de la mente como algo universal o solo existen los individuos concretos como Juanito y el universal no es más que una invención nuestra, una palabra para agrupar y reunir a esos casos particulares? Entonces, pues aquí evidentemente vemos la conexión directa con las ideas platónicas, cuyos partidarios apoyaban la existencia independiente de estos universales. Y enfrentados a ellos estarían los nominalistas, como Guillermo de Ockham, el famoso, el de la navaja, o los conceptualistas, como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. La cuestión es que este debate, que dio forma a la escolástica medieval y moldeó todo el pensamiento científico posterior, no habría podido llevarse a cabo sin la lógica aristotélica, pues en ella se analiza precisamente, más que la existencia de dichos universales, nuestra forma de relacionarnos con ellos y de expresarlos. Lo que da pie a este auge del aristotelismo en torno al siglo XIII y en adelante, donde la lógica pues serviría, por ejemplo, para ampliar los campos de la semiótica, de la semántica, con el problema de las paradojas. Que bueno, esto ya es muy largo de contar, pero podemos decir que este problema de las paradojas, por ejemplo, de la semántica, se solucionó casi en su totalidad gracias a Aristóteles. Porque Aristóteles es quien vendría a traernos la noción de principio como tal. Es decir, no el principio temporal, sino el principio entendido como aquello de lo que algo procede.
primero utilizaría este término, que ya creo que lo repito en cada vídeo, que es el arjé, que los presocráticos entendían como el principio ontológico del todo, y que podía significar tanto primero en el tiempo, como ya hemos dicho, como primero en relevancia, en importancia. Y Aristóteles, pues obviamente, desarrolla este último significado, pues ya sabemos que él siempre señala a las causas. Principio, entonces, no designa únicamente el comienzo de algo, sino más concretamente aquello de lo que algo procede en su ser. Y este significado aún seguimos utilizándolo hoy en día. Los principios deben ser considerados desde este momento desde una doble perspectiva. La lógica, donde entendemos el principio como una premisa, y la ontológica, donde lo entendemos como una realidad de la que procede el objeto. Pero ojo, que... a ver, ¿dónde lo tengo? Ojo que en su metafísica, Aristóteles nos brinda hasta 6 distintas definiciones de lo que es un principio, que voy a ver si las encuentro. Vale, aquí lo tenemos. Las 6 definiciones de principios. Libro quinto de la metafísica. A ver cómo coño me pongo. Bueno, se llama principio. 1. Primera definición. El extremo de una cosa a partir del cual puede uno comenzar a moverse. Por ejemplo, este es el principio de la longitud y del recorrido desde este lado, pero desde el lado opuesto es otro. Segunda definición. Aquello a partir de lo cual cada cosa puede realizarse mejor. A veces, por ejemplo, ha de comenzarse a aprender no por lo primero, es decir, no por el principio del asunto, sino desde donde sea más fácil aprender. Tercera definición. Lo primero a partir de lo cual se hace algo, siendo aquello inmanente en esto. Por ejemplo, así es la quilla, principio del navío, y los cimientos lo son de la casa, y hay quienes piensan que de los animales lo es el corazón, otros que es el cerebro, y otros que cualquier otra parte semejante, sea la que sea. Cuarta definición. Lo primero a partir de lo cual se hace algo, no siendo aquello inmanente en esto, es decir, de donde naturalmente se originan el movimiento y el cambio. El hijo, por ejemplo, tiene su principio en el padre y la madre, y la guerra en la ofensa. Quinta definición. Aquello por cuya voluntad se mueve lo que es movido y cambia lo que es cambiado. Así se dice que son principios en las ciudades, las magistraturas, las autoridades, las monarquías y las tiranías, y también las artes y de estas muy especialmente las rectoras. Sexta definición. Además, se dice también que es principio de una cosa lo primero a partir de lo cual la cosa resulta cognoscible. Por ejemplo, las premisas lo son de las demostraciones. Así estaría. Y bueno, como ya hemos visto, pues para Aristóteles los principios lógicos, ya dijimos que eran los axiomas, que son universales, necesarios y evidentes, y la dialéctica vendría a ser, al final, la forma de buscar estos principios. Esta sigue, entonces, el camino opuesto al de la deducción, pues parte de lo singular, es decir, de lo sensible, para elevarse a lo general. Desde donde también deberá volver a descender para explicar y demostrar lo singular. La dialéctica, por tanto, pues es un proceso inductivo de manual, alejado, por tanto, del método científico. La ciencia no se basará entonces por principios axiomáticos, sino por principios que denominaríamos materiales o próximos. Estos enuncian la naturaleza de los objetos a los que se aplica la ciencia y sus demostraciones, así como alguna de las proposiciones generales que nos sirven como punto de partida de dichas demostraciones. Pero además de la lógica, los principios aristotélicos tendrán también una inspiración metafísica, pues los principios del conocimiento no tienen un sentido puramente psicológico, sino que de hecho son principios de carácter ontológico, podríamos decir. Esto implica que su contenido no lo constituye algo elaborado ahí por el sujeto, a la buena de Dios, de forma arbitraria, sino la propia estructura ontológica de los objetos del pensamiento. Por tanto, en este sentido, pues entendemos el principio como aquello de lo que algo procede con dependencia en el ser. Los primeros principios adquieren entonces el significado de leyes del ser que señalan las condiciones necesarias para que una cosa pueda ser y actuar.
Al igual que los primeros principios, pues estas propiedades trascendentales del ente, como podemos llamarlas, pues también poseen las características de universalidad, necesidad y evidencia, y por tanto también constituyen axiomas. Y estos primeros principios son, como no podría ser de otro modo, el principio de no contradicción, y al cual se añadirían el principio de identidad y el principio de razón suficiente. Así que ahora vamos con el famoso principio de no contradicción, que es básicamente aquel que se fundamenta en que todas las cosas se nos muestran como entes, es decir, como algo que es en oposición a la nada. Y este algo está expresando una distinción o determinación que lo hace ser lo que es atribuible a todo ente y que puede predicarse directamente de él. Esto se resume en la fórmula más clásica del principio de no contradicción, que afirma que es imposible que un ser sea y no sea al mismo tiempo y de la misma manera. Básicamente, este es el axioma fundamental, pues en torno a él no cabe error ninguno y además no se haya condicionado tampoco por ningún otro principio, sino que al contrario, él es la condición. O sea, todo principio pues presupone el principio de no contradicción, convirtiéndose en el fundamento de toda posible demostración. Luego, después de este principio de no contradicción, encontramos el de identidad, que afirma que no es posible que un mismo predicado pertenezca y no pertenezca al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto a un mismo sujeto. Esto afirma la identidad del ente respecto de sí mismo al mismo tiempo que su diversidad con respecto a otros entes. La unidad, por tanto, lo mires por donde lo mires, la unidad es una propiedad trascendental también. Y por último tenemos el principio de razón suficiente, que supone que la verdad ontológica es la única verdad del ente, pues solo ella puede considerarse también como una propiedad trascendental. Esto parece complejo, pero se resume básicamente en que todo lo que se dice, toda proposición, es o verdadera o falsa. O sea, como veis, todos estos principios, al proceder de la intuición, pues son bastante evidentes. Y sin embargo, Aristóteles es el primero que los establece y que los sistematiza como tal. O sea, como de nuevo, había que estar ahí, ¿no? No era tan fácil haberlo hecho tú, ya te digo. Así que con este principio, por ejemplo, con el principio de no contradicción, pues Aristóteles pretende acabar con las confusas pretensiones de algunos que afirmaban que algo puede ser y no ser al mismo tiempo, y con algunos no sabemos si se refería a Platón concretamente. Sí que es cierto que Platón recoge la doctrina parmenidia del ser como lo que es, pero por ejemplo pues también niega la realidad del mundo sensible y del devenir, así que ahí lo dejamos. No sabemos. Creo que Aristóteles se refería más bien a ciertos físicos de su época que sí estaban empezando a hacer estas afirmaciones un tanto rocambolescas de que efectivamente algo podría ser y no ser al mismo tiempo. Que bueno, ya sabemos la física cómo avanza y de hecho han descubierto que los protones o los fotones se teletransportan y tal, y estas movidas que bueno, que al final ya sabemos que la física, incluso pues, con la mecánica cuántica, por ejemplo, pues tendría la capacidad de romper la metafísica, o de forzarla a que se desarrolle o a que evolucione de formas donde incluso al final es posible que los axiomas más básicos y más evidentes que nos ha dado Aristóteles acaben por no tener validez o por solo tener validez en nuestro mundo terrenal, ¿no? Luego cuando nos vamos a los átomos, pues de pronto es como que todo cambia. Pero bueno, hay que seguir utilizando la metafísica para explicar el mundo, es lo que hay. Y está claro que si hablamos de los primeros principios, pues también tenemos que volver para profundizar sobre los elementos últimos del pensamiento. ¿Y estos cuáles son? Pues los términos, las palabras. Que Aristóteles pues va a llevar a cabo un estudio muy complejo desde el punto de vista metafísico de las palabras. Y esto lo hace por medio de las categorías, de las que ya hemos hablado. Y es que las categorías, en primer lugar, se entienden como la objetivación lingüística de un objeto investigado, es decir, como su expresión conceptual. Y en segundo lugar,
son también las condiciones pertenecientes a la razón investigadora, en cuanto que ésta impone sobre su objeto sus propias formas de operar. Y vendrían a ser, en este caso, pues las pautas de conocimiento del objeto. Y en tercer lugar, las categorías también se entienden como el predicamento real o el atributo propio de todo objeto de carácter complejo. Y en este sentido, serían toda aquella cualidad o propiedad del objeto que puede ser separada e investigada como tal. Entendiendo que sigue dentro de una cohesión con el objeto, ¿no? Entonces, pues Aristóteles establece la tabla de las categorías, que ya hemos hablado al comienzo de este vídeo extremadamente largo. Me parece a mí que va a ser. Y todo ello, toda esta tabla de las categorías viene dada por lo que es la predicación, ¿no? Por los modelos de predicación lingüística, es decir, todo lo que se puede decir de un sujeto. Todos los atributos que pueden decirse de algo concreto, pues entonces entran inevitablemente dentro de alguna categoría determinada, bien la sustancia, la cualidad, la cantidad, la relación, lugar, tiempo, posición, hábito, estado, acción y pasión. Que esta última es mi favorita. Pero bueno, aunque su origen lingüístico es indudable, pues esto tampoco niega la relación directa o la ligación de las categorías con la realidad, es decir, con el ser de las cosas a las que se refieren. Aristóteles, de hecho, las denomina modos de ser. O sea, serían las múltiples maneras de significar propias del ser en general, o las significaciones del ser que expresan en qué sentidos el ente se dice que es y en qué sentidos el no ente se dice que no es. Básicamente, pues las categorías son los conceptos referidos al ser en tanto que esencia. Esta esencia pues, puede ser expresada de modos diversos y de ahí surge la diversidad categorial. Sin embargo, cuando pasamos a otro nivel de aplicar al ser el significado de la totalidad del ente, porque como sabemos esto es algo un poco complejo en la metafísica, hay veces que cuando hablamos del ser nos referimos al ente, a las diversas cosas que son, o a la propiedad de ser de las cosas, y luego hay veces que cuando nos referimos al ser nos referimos al todo, ¿no? A lo que entenderíamos como el uno de la doctrina de Parménides, por ejemplo. Pues ya cuando estamos hablando de la totalidad del ente, las categorías pasarían a ser solo una clasificación empírica para dividir o distribuir los seres. Y ya su aplicación pues daría lugar entonces a una clasificación jerárquica del universo en la que se descendería de la universalidad del ser a la pluralidad de los entes. Y todas las realidades inferiores pues lo serían en virtud de la primera categoría, que viene a ser la de sustancia, entendida como la esencia de lo que existe. Hala, ahí tenéis plano artístico. Me ha quedado bien, ¿eh? Ya os digo que el próximo va a ser con una botella negrita. Os aviso. Entonces, bueno, al considerar las categorías como modos del ser, Aristóteles hace una distinción importante entre la sustancia y el resto de categorías. Aquí es a lo que íbamos. Cuando hablamos de la totalidad del ser, hablamos de lo que Aristóteles llamó la sustancia, ¿no? Pues el resto de categorías, o sea, la sustancia es una categoría, es la primera. Y el resto de categorías se deducen de la misma, ¿no? Entonces, lo que se predica de una sustancia primera, tenemos la sustancia primera, que es lo que es, y lo que se predica de ella, que es la sustancia segunda, ¿no? Pues vendría a ser el género o la especie a la que pertenece. Lo cual debe ser cuidadosamente distinguido de otros atributos que también puedan predicarse de esta sustancia. Por ejemplo, pues no es lo mismo decir que Juanito es un hombre a decir que es un hombre alto, o rubio, o moreno, o gilipollas. Por esto Aristóteles introduce la distinción entre sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera no puede ser predicado de ninguna otra cosa, mientras que la sustancia segunda es el universal, es decir, el término con el que se nombra a esta clase. Y a esta sustancia segunda es a la que llegamos por medio de la abstracción.
En resumen, que mientras la propiedad del ser es intrínseca, bueno, la propiedad de ser es intrínseca a las sustancias primeras, para poder tener un conocimiento científico de estas sustancias, pues es necesario la presencia de elementos lógicos subyacentes a ellas, en este caso, pues las sustancias segundas. Aristóteles ofrece, por tanto, una concepción del conocimiento según la cual este no es el producto de una acción creadora de los sentidos o del entendimiento del sujeto que conoce, sino que éste se limita a recibir las formas sensibles o inteligibles procedentes de los seres e identificarse con ellas. Esto es lo que le lleva a afirmar, a su vez, que solo los objetos individuales, es decir, lo que hemos dicho que eran las sustancias primeras, tienen una existencia independiente, frente a Platón, que afirmaba, como ya sabemos, que solo las ideas poseen esta existencia y esta independencia. Y también Aristóteles pues hace compatible esto con la tesis de que cualquier objeto individual se comprende abstrayendo la forma específica que comparte con otros de su clase o especie. Lo cual implica que el conocimiento científico como conocimiento de la realidad nunca se refiere a lo particular, sino que siempre va dirigido a lo general o a lo universal. De hecho, esto viene dado por la concepción socrática o platónico-socrática de la ciencia, que es lo que lleva al final a definir Aristóteles la esencia de la cosa singular como lo que hace posible subsumirla bajo su género, es decir, bajo la generalidad. Y esta subordinación pues, constituye justamente el conocimiento objetivo por excelencia, en la medida en que reproduce una relación real y no una simple función de la razón. De esto se deduce que solo puede haber ciencia de los fenómenos donde las esencias se realizan. Y sin embargo, en los fenómenos, el entendimiento se topará con algo más que las formas, algo que es accidental y extraño a ellas, y este algo es lo concreto, lo contingente, de lo cual afirmará Aristóteles que no puede existir ningún conocimiento científico y únicamente pues nos perdemos aquí ya en la especulación dialéctica, ¿no? Por tanto, las características particulares de las cosas pues no pueden pretender sistematizarse o explicarse mediante ciencia, pues la ciencia queda limitada a la generalidad. Y por supuesto tampoco es preciso que existan una suerte de ideas o formas separadas de la pluralidad de los individuos concretos, pues puede justificarse de otro modo como un concepto que es general y unívoco, pues estaría presente en una pluralidad de individuos particulares. Aquí nos remitimos, por ejemplo, al problema... Bueno, por ejemplo no, aquí nos remitimos directamente al problema platónico de la teoría de las ideas, como era este problema de la participación. Recordamos que, bueno, si os acordáis, pues nos encontrábamos esta paradoja del tercer hombre, de la que Aristóteles también habló, la cual decía, pues eso, que si una idea y el objeto en el que se encarna... Esto es... No sé si lo he dicho ya antes, en realidad, lo de la regresión infinita. No es exactamente lo mismo, porque eso aduciría al problema del conocimiento. No es lo mismo el problema del tercer hombre. Es que Platón, como veis, los dualismos platónicos tan marcados y tan cerrados siempre nos acaban llevando a regresiones infinitas. En este caso, la del tercer hombre lo que vendría a decir es que si un objeto, si una idea y el objeto que se encarna necesariamente tienen que ser lo mismo, es porque comparten en sí mismas un elemento, cada una de ellas, que... Joder, qué mal lo voy a explicar, es increíble. O sea, mira que esto ya es chungo y yo encima lo voy a explicar mal. Pero bueno, que si una idea y el objeto en el que se encarna dicha idea son lo mismo, es porque comparten un elemento que les hace ser lo mismo. Pero entonces, para explicar la relación entre este elemento y su idea, necesitaríamos otra idea que a su vez sería lo mismo, compartiría otro elemento y entre ellas necesitaríamos otra idea y así una regresión infinita y completamente absurda que haría que las ideas tuviesen que ser interminables, ¿no? Y ya pues perderían todo ese carácter de concreción, de unidad y de límite que Platón pues las habría atribuido, ¿no? Y toda su doctrina pues quedaría un poco echada por tierra. Claro, todos estos problemas desaparecen cuando Aristóteles reduce el sentido de las ideas platónicas a especies y géneros que se comportan como predicados de cosas reales.
De lo que concluye que cada cosa individual es un compuesto de materia y forma, el cual puede ser conocido al captar la especie a la que pertenece según la estructura interna que posee. Y esta estructura es lo que llamó Aristóteles, la forma. La forma sensible, que puede ser sensible y puede tener su parte inteligible, ¿no? Entonces tenemos que solo las especies o formas universales pues pueden ser objeto del pensamiento discursivo, del cual, como ya hemos visto, se ocupa la lógica. Y dichas generalidades, como ya hemos dicho también, se obtienen por medio de la abstracción. ¿Y cómo funciona exactamente esta abstracción? Pues bien, según Aristóteles, es el proceso mediante el que aislamos una característica esencial o accidental de entre lo que se hace presente intuitivamente a los sentidos, la cual, aunque la aislemos, pues no puede ser independiente, es decir, no se nos puede aparecer sola, sino que se nos tiene que aparecer dentro de un todo, y la abstracción es lo que la aísla metafísicamente hablando, ¿no? Lógicamente hablando. Y esta característica representa o bien la naturaleza del objeto o una propiedad de dicha naturaleza. O también la relación entre varios objetos, ¿no? Que comparten propiedades o naturaleza. Lo abstracto viene a ser entonces el concepto o la idea, en el sentido tradicional, mientras aquello de lo que se abstrae, pues es el objeto percibido. Estamos hablando entonces de una operación por la que separamos un aspecto concreto de un contexto total y unitario, sin que por ello supongamos que existe una separación real entre ambos, al modo que afirmaba Platón, ya que toda idea o concepto universal debe proceder de algún modo de la experiencia, y esto nos hace afirmar que la abstracción pues es un método claramente inductivo. Y esta explica, por ejemplo, la formación de las ciencias teoréticas, es decir, de la matemática, la física y también la metafísica. Pues, por ejemplo, el matemático pues despoja a todas las cosas de sus cualidades sensibles y se queda o las reduce, o sea, la cantidad discreta y continua. El físico también prescinde de todas las determinaciones del ser que no se reduzcan al movimiento. E igualmente el metafísico, el filósofo, elimina todas las determinaciones particulares de este ser para considerarlo solo en cuanto ser. Entonces, la abstracción al final es ir quitando cosas, ¿no? Y quedarte con lo que te interesa, dependiendo, claro, concretamente de la ciencia que estemos tratando en este momento, ¿no? O de la forma de conocer. Y lo esencial del proceso del conocimiento pues puede explicarse así mediante la dicotomía entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual. El conocimiento sensible consiste en captar las formas sensibles de las cosas, sin la materia, mientras que el conocimiento intelectual abstrae de estas formas sensibles unas formas ya inteligibles que nos revelan las verdaderas propiedades del objeto. Por tanto, el conocimiento sensorial es una condición necesaria, pero no suficiente para la inteligencia, en el cual se contienen en potencia las formas que habrán de ser conocidas, es decir, los conceptos. Que ahora en este caso, pues eso, ya no viven en un mundo aparte, sino que son inherentes a lo sensible. Y para entender cómo se relacionan entre sí los diversos productos y mecanismos del proceso cognoscitivo, pues diremos que las imágenes son percepciones sensoriales al margen de la presencia material de la cosa, y que el concepto, como unidad del proceso intelectivo, se deja acompañar de estas imágenes, pero no coincide con ninguna de ellas, ni tampoco es una suerte de icono representativo o de sintetización de las mismas. Luego tenemos el juicio, que es lo que se concluye de la unión de dos o más conceptos en un enunciado, el cual, pues siguiendo el principio de razón suficiente, puede ser verdadero o falso. Y por último ya la suma de varios juicios dispuestos a partir de uno de ellos como antecedente, y los cuales nos llevan a otro juicio que es la conclusión, pues ya es lo que podríamos llamar un razonamiento, ¿no? Remarcando que la diferencia fundamental con Platón es que todos estos elementos de la actividad intelectual dependen en última instancia de las sensaciones, aunque por supuesto no se reducen a ellas. Y aquí, bueno, tengo apuntado
un párrafo precioso de la obra de Aristóteles sobre el alma, que sí que nos ilustra un poco más sobre esto. Él compara, pues vamos a ver, el proceso cognoscitivo del alma con la mano que coge una piedra. Atentos, ¿eh? Y ahora recapitulemos nuestras afirmaciones respecto del alma. Diremos de nuevo que el alma es, en un sentido, todas las cosas. Todos los seres son, en efecto, o sensibles o inteligibles, y la ciencia se identifica de alguna manera con los objetos del saber, como la sensación con los objetos sensibles. ¿Cómo sucede esto? Es lo que hay que investigar. Se sabe que la ciencia y la sensación se dividen de la misma manera que sus objetos. Consideradas ambas en potencia, corresponden a sus objetos en potencia. Según el acto, corresponden a sus objetos en acto. En el alma misma, las facultades sensitiva e intelectual son en potencia sus propios objetos, por una parte lo inteligible y por otra lo sensible. Y es necesario que estas facultades sean idénticas a los objetos mismos, o por lo menos a sus formas. Es imposible que sean los objetos mismos, pues no es la piedra la que está en el alma, sino su forma. Se deduce de ello que el alma es análoga a la mano. Como la mano, ella es el instrumento de los instrumentos. Así, el intelecto es la forma de las formas y el sentido forma de las cualidades sensibles. Mas, puesto que no hay, parece, ninguna cosa que exista separadamente fuera de las magnitudes sensibles, los inteligibles existen en las formas sensibles, tanto las así llamadas abstracciones matemáticas como todas las cualidades y atributos de los objetos sensibles. Por esta causa, si no se tuviera ninguna sensación, no se podría aprender ni comprender nada. Como ya hemos visto, importancia de lo sensible, de lo que hay que partir. Y no hay separación absoluta ni radical entre lo sensible y lo inteligible. Y bueno, todo esto se puede resumir en que en el centro de la filosofía teórica de Aristóteles nos encontramos con el mismo problema heredado desde los presocráticos, es decir, la pregunta por la naturaleza última de la realidad. Problema que se hace más acuciante una vez el dualismo ontológico de Platón pues es cuestionado y prácticamente descartado por Aristóteles. Así que yéndonos ahora sí al ámbito puramente metafísico, pues ya nos estamos preguntando por la naturaleza de la realidad, nos encontramos con que Aristóteles distinguirá entre filosofía primera, que es la que se dedica a investigar sobre los principios trascendentes y no materiales de la realidad, y la filosofía segunda o física. Por tanto, a nosotros nos interesa pues la filosofía primera, que realmente es la única acreedora del término de metafísica, pero fijaos la brillantez de Aristóteles, que mientras que sus predecesores no habían podido distinguir realmente entre la física y la metafísica, y habían sentido que explicar la naturaleza de la realidad era lo mismo que tratar de dar una explicación cosmológica, incluso de la formación del mundo o del material que compone el mundo y demás, pues Aristóteles, bueno, también evidentemente Platón lo hizo, pero sin sistematizarlo tanto, sin ser tan consciente. Aristóteles fue consciente de que todos sus predecesores habrían cometido el error de considerar que era lo mismo una explicación ontológica del mundo y de qué es el ser y de cómo podemos considerar que algo llega a ser o que algo es. Habían considerado que era lo mismo que definir como que el universo estaba formado por agua o por fuego o por algún elemento concreto. Aristóteles pues ya se da cuenta de que esto es una gilipollez, ¿no? Ponerlo al mismo nivel lo físico y lo metafísico. Entonces, bueno, ¿qué definición da Aristóteles de la metafísica? Pues nuevamente no nos da una, sino que nos da 4. La primera: la metafísica es la ciencia que intenta averiguar las causas y principios supremos de la realidad. La segunda: la metafísica analiza el ser en cuanto ser, no una región concreta de la realidad como haría la física. 3. La metafísica estudia la sustancia, el sustrato último de la realidad, y existen diversos tipos de esta. 4. La metafísica estudia la sustancia suprasensible, es decir, a Dios. Este último punto ya nos abre las puertas a la teología, como podemos ver, pero la cuestión es que esta diversidad de significados nos muestra que Aristóteles no entendía
esta filosofía primera, esta metafísica, como un saber establecido y definitivo, sino que era más bien una especie de ciencia buscada, cuyo objetivo era, al final, fundamentar de una forma sólida las diversas disciplinas particulares de conocimiento. Es decir, tenemos lo que buscamos, es decir, buscamos una ciencia que siente las bases, pues, de estos fundamentos, pero no sabemos exactamente cómo es esta ciencia o no podemos concretar en un solo ámbito esta ciencia como sí podríamos hacer con la física, ¿no? Recordemos, pues eso, que el concepto de ciencia aduce a toda disciplina cuyo objeto de investigación son los objetos necesarios y universales, y por tanto ciencia son tanto la física y las matemáticas como en efecto la metafísica. Pero bueno, vamos a leer otro fragmento más, vamos a dejar que Aristóteles nos ilumine al respecto de esto. Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Esa ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo que es, sino que tras seccionar de ello una parte, estudia los accidentes de ésta. Así, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que buscamos los principios y las causas supremas, es evidente que éstas han de serlo necesariamente de alguna naturaleza por sí misma. Y ciertamente, si también buscaban estos principios quienes buscaban los elementos de las cosas que son, también los elementos tenían que ser necesariamente elementos de lo que es, no accidentalmente, sino en tanto que algo que es. De ahí que también nosotros hayamos de alcanzar las causas primeras de lo que es, en tanto algo que es. Como vemos, pues mientras que el movimiento y el devenir se habían considerado de forma negativa por la filosofía de Platón, Aristóteles pretende reintroducirlos en el debate mediante esta idea de causa. Pues el cambio es la característica básica de la naturaleza y pues este no puede ser menospreciado como señal de inferioridad ontológica. Pero bueno, partiendo de la base de que la causa de un ente sería la condición de su existencia, así como lo que confirma internamente su realidad, pues ¿cuáles serían las causas primeras a las cuales se refiere aquí nuestro colega? Pues Aristóteles diferencia 4 tipos. La causa material, que consiste en el contenido sensible del que está compuesto una determinada entidad, es decir, aquello de lo que está hecho. La causa formal, que es la esencia que se le imprime a la materia y la estructura de determinada manera para dar forma al objeto. Aquí tenemos, pues, en primer lugar, la diferencia importante está entre materia y forma, donde en este caso pues la forma es la organización inmanente del objeto y no trascendente, como lo sería la idea platónica. Y luego, las otras dos formas de causas más son la causa eficiente, que viene a ser el porqué de las cosas, considerando que todo objeto o acontecimiento es siempre efecto de algo. Y por último, la causa final, que como su nombre indica, pues es el propósito que tiene un determinado objeto. Esto ya es lo que se llama teleología, ¿no? El estudio de los fines y objetivos de los diversos procesos que componen la realidad. Entonces Aristóteles determina que algunas cosas lo son por naturaleza, mientras que otras lo son por otras causas. Las que son por naturaleza, como por ejemplo los 4 elementos de Empédocles, tierra, fuego, aire y agua, pues llevan inherentes en sí ya un principio de movimiento y de reposo, ya sea este con respecto al lugar o al aumento, disminución o alteración de sí mismas. Por el contrario, cualquier producto del arte o de la técnica no llevan en sí mismos esta tendencia natural al cambio, aunque sí sus elementos, que sí son de origen natural, pues puedan deteriorarse o romperse. Y sin embargo, este deterioro es algo accidental, que no está implícito en la esencia del objeto generado por el arte o la técnica humanas. No es el caso, por supuesto, pues, de los aparatos que compramos y que nos vienen ya con obsolescencia programada,
Que en este caso, pues igual sí que estaba ya en su esencia implícito el que se te vayan a joder en transcurrido un determinado periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar las críticas al sistema. Y volviendo a lo importante, pues tenemos que entender que Aristóteles comprende el devenir del mundo como el proceso en el que lo material, de la mera posibilidad, es decir, de la potencia, se transforma en algo real, es decir, en el acto. Y las esencias o formas, cuando son en potencia, carecen de propiedad de ser, es decir, no tienen una existencia paralela en una realidad más elevada, pues solo pueden existir cuando se manifiestan en los fenómenos, que es donde ven realizada su potencialidad. Por tanto, lo general solo es real en el reino de lo individual. Y más allá de eso, solo existe sobre el papel como mera especulación. Pero a su vez, lo individual o lo particular solo existe como vehículo por medio de lo que se realiza lo general. Entonces, se retroalimentan. Y así es como Aristóteles resuelve de un plumazo, o de varios, el problema central de toda la filosofía griega anterior, dando una definición del ser que a su vez explica el devenir. La metafísica queda establecida, por tanto, como la ciencia que investiga las causas tanto del ser como del devenir. Y la materia y la forma como los componentes indispensables de cualquier entidad sensible. Esto en realidad, como creo que dijimos al principio, resulta en una tesis materialista, pero que al mismo tiempo se combina con el idealismo platónico, pues afirma que el ideal y el objeto, como ya hemos dicho, se retroalimentan. Entonces, que Aristóteles afirme la inmanencia de las ideas en lugar de su trascendencia, evidentemente no quiere decir que niegue que las ideas existen. De hecho, lo que hace con su teoría pues es acercarlas a la posibilidad del conocimiento e incluso sistematizar nuestra forma de acceder a ellas. Y por su parte, la materia, como el sustrato primigenio, pues sigue siendo concebido como algo eterno e indestructible al que podemos seguir atribuyendo incluso los principios parmenídeos del ser, ¿no? La metafísica pues es, por tanto, una ontología que asume la teoría del ser como sustancia, pues recordemos que la sustancia es la categoría principal, el referente a partir del cual se predican el resto de categorías, y entendiendo que la sustancia es el acto puro, es decir, frente a la forma sensible que pudiera componer un objeto formado por materia, pues la sustancia viene a ser su forma inteligible, a la que solo accederemos por medio de la razón. Y esta sustancia sí que es una entidad que subsiste por sí misma, de forma independiente, sin necesidad de otras, por mucho que para existir deba manifestarse en formas sensibles concretas. Recordemos que teníamos la sustancia primera cuando nos estábamos refiriendo a la esencia de algo y la sustancia segunda cuando nos referimos al género. Esto, por cierto, demuestra hasta qué punto Aristóteles era un adelantado a su tiempo, porque ya suponía que en algún momento pues el género se iba a convertir en algo fluido, ¿no? Como está pasando ahora. En fin, que la sustancia primera siempre funciona como sujeto, mientras que las categorías resultan de algo accidental en el sentido que determinan a la sustancia. Esto permite a Aristóteles afirmar la existencia de un tipo de sustancias no sensibles sin recaer de nuevo en el dualismo ontológico de Platón. Porque, puesto que las formas o esencias son inmanentes a la materia, la conexión que existe entre las sustancias de naturaleza sensible y las de naturaleza inteligible se produce a través de lo que llamamos el problema del movimiento. ¿Y cuál es este problema? Pues bueno, si aplicamos el hecho evidente de la tesis de que todo movimiento tiene una causa, pues parece inevitable el caer nuevamente en una regresión infinita. Por tanto, aquí es donde Aristóteles apela a la necesidad de un primer motor inmóvil. Y ojo que aquí llega donde la matan, chavales. El motor inmóvil, ¿qué es el motor inmóvil? Seguramente habréis oído hablar de ello. Pues es la causa absoluta de todo el movimiento. Y por tanto es la única que debe permanecer estática e inmutable, como una entidad que es acto puro en sí. ¿Y cuál creéis que será esta causa? Pues efectivamente, nada más y nada menos que Dios. Él,
Dios ejerce una causalidad final y absolutamente necesaria sobre el universo como objeto de atracción y amor, en el significado que Empédocles le daba a estas palabras, a la palabra amor, como atracción. Es decir, Dios en este caso, pues no existe como causalidad eficiente y creadora del universo, sino que para Aristóteles él se define como el pensamiento puro, el pensamiento sobre el pensamiento, y por tanto conforma lo único que sí estaría en un estrato superior e inaccesible para nosotros. Como veis, acabamos volviendo a lo mismo. O sea, de cualquier manera, la filosofía parece incapaz de formular una metafísica sin acabar recurriendo a algún tipo de concepto perfecto y aislado de lo que se deduce nuestra sensibilidad, ¿no? Incluso este motor inmóvil aristotélico se identifica claramente con la idea del bien, en Platón. Sea como fuere, teístas, relajaros, dejad de frotaros las manos, porque sí que es verdad que este concepto de la causa incausada, es decir, del motor inmóvil aristotélico, pues es muy recurrido a menudo para justificar la existencia de Dios o como argumento metafísico, teológico último. Pero bueno, si bien el motor inmóvil o la causa incausada pues es un recurso que al final es absolutamente necesario dentro de una metafísica como la cual es la aristotélica, que recurre constantemente a las causas de todo, pero eso no quita que la pregunta sobre cuál fue la causa de este primer motor sigue siendo absolutamente válida y necesaria. Es decir, si tú, como teísta, explicas a Dios remontándote de los efectos a las causas, pues cuando te pregunte por lo que había antes de Dios, no puedes responderme que Dios es una causa incausada y que siempre ha estado ahí. Porque, o sea, estás destrozando tu propia argumentación. Te estás cargando que si Dios existe porque todo tiene que tener una causa, cuando yo te pregunte por la causa de Dios, no me puedes decir que Dios no tiene una causa, ¿no? O sea, hacerlo puedes, pero es que no se sostiene por ninguna parte. El caso es que, claro, Aristóteles, para superar este problema del movimiento, pues para él tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final su explicación del ente, del todo, pues al final siempre gira en torno al concepto de la autorrealización de las esencias en la materia. Y esta tensión, pues no puede concebir un principio temporal en sus propios términos, es decir, en los del movimiento, porque seguiríamos necesitando una causa, ¿no? Claro, no explica por qué la causa incausada no necesita una causa o por qué está inmóvil o de dónde surge el movimiento si la causa primera o la causa incausada carece de movimiento, ¿no? Entonces, pues eso, si señalamos que la causa de este movimiento es la acción de la forma sobre la materia, hay que señalar también pues una causa inicial para esta serie de causas, que es lo que haría Aristóteles. Y esta primera causa, el motor inmóvil, al ser una forma pura, que posee la forma más alta de realidad, pues no precisa de materia para existir. Es decir, es la única forma inteligible verdaderamente independiente. Y ojo, porque esta concepción aristotélica de las formas inteligibles, que ya hemos visto antes, pues precisa que este motor inmóvil, es decir, que Dios, sea algo absolutamente simple. Lo cual, pues, choca profundamente con la idea de Dios que promulgan todas las religiones, ¿no? Creo que no hay ninguna religión que predique que Dios es una especie de átomo, ¿no? O de partícula perfectamente simple. Entonces, parece difícil que esto sea realmente una victoria para los teístas, a no ser que quieran asumir que el único Dios posible pues no tiene nada que ver con ese al que atribuyen todas estas propiedades que solo serían posibles en un ser complejo, como la omnisciencia y la omnipotencia, que si Dios es un ser absolutamente simple, pues evidentemente carece de ellas. Simplemente es una causa incausada, pero digamos que todo lo que se ha creado después no es por acción o por obra del pensamiento de Dios, sino que Él fue pues el que puso la primera piedra, ¿no? Todo lo demás ya fue como los átomos, que en una reacción pues van chocando y van rebotando, ¿no? Porque eso es que el gran drama de los teístas es que
siempre acaban teniendo que enfrentarse al hecho de que ellos no pretenden demostrar la existencia de una causa incausada aristotélica, que en ese caso, pues a lo mejor habría por dónde cogerlo, sino que ellos quieren demostrar concretamente que el Dios concreto de su liturgia concreta es el Dios verdadero, ¿no? Y que existe como tal una consciencia universal que encarna todas esas propiedades, como hemos dicho, la omnipotencia, la omnisciencia, incluso la omnibenevolencia, que obviamente parece difícil que algo perfectamente simple lo encarne, ¿no? Entonces, mucho me temo que todos estos dioses de liturgias concretas, pues parece difícil que alguno de estos exista, ¿no? Por no decir imposible. Y además los Reyes Magos son los padres. ¿Por qué? Es que... Pero bueno, el caso es que el dios aristotélico, pues es el ser perfecto en donde toda posibilidad se identifica como real. Pues como ya hemos dicho, aquí desaparece la potencialidad y solo tenemos el acto en su forma más plena, más pura. De aquí nos interesa también rescatar cómo Aristóteles se opone a las doctrinas mecanicistas y atomistas, que le precedieron, usando la teleología para explicar el movimiento como la realización de la forma en la materia. Pues para él el devenir del mundo no puede explicarse por un mero proceso mecánico de choque entre átomos, sino que tiene que haber una finalidad para todo, ¿no? Incluso casi, pues eso, una consciencia primigenia. Si bien esta consciencia, al ser perfectamente simple, tampoco podríamos entenderla como la nuestra, sino tal vez como una pura encarnación del bien, de esa eudaimonía, que en la ética aristotélica pues veremos que era su principio. Creo que la ética no la vamos a ver en este vídeo, pero tal vez en el siguiente. Ya la combinaremos con otras éticas griegas, pero como ya hemos dicho, pues la aristotélica es la principal. Griega y humana en general. Occidental. Pero bueno, pues eso. Este dios perfectamente simple, este motor inmóvil, esta causa incausada, pues representa eso, la pura encarnación del bien. Representa, por tanto, una finalidad, como ya hemos dicho, que para Aristóteles todo se medía por causas y finalidades. Entonces, el mundo, pues, no podía ser fruto de un azar arbitrario. Al final, la lógica de Aristóteles, lógicamente, nunca mejor dicho, nos lleva a esta conclusión. De que las cosas no pueden ser por azar, ¿no? Y entonces esto es problemático en el sentido de que tenemos que buscarle una finalidad o un sentido a toda la existencia. Que esto también era problemático con Platón, evidentemente, en el sentido de formular que existe una verdad absoluta, ¿no? Esto pues lo seguimos conservando. Ya luego llegará Nietzsche y dirá tomar por culo. Pero bueno, entonces eso, el mundo no puede ser fruto de un arbitrario azar, sino que debe estar regido por un férreo principio de finalidad. Y si no, ¿cómo explicáis, amigos ateos, el famoso ajuste fino de las constantes? Joder. Esto lo voy a meter en el vídeo, me la pela, ya no sé hablar. ¿Cómo explicáis el ajuste fino de las constantes cosmológicas? Malditos ateos. Bueno, la verdad que eso ya está ampliamente explicado, pero es gracioso que todavía hay muchos teístas que lo siguen esgrimiendo como argumento. Y bueno, ya que estamos, esto nos lleva a preguntarnos, por si alguno lo sabéis, acerca de cuál es el motivo psicológico que muchas veces explica el inicio de las religiones. Aparte, evidentemente, del factor lingüístico, pues tenemos el hecho empírico de que el hombre tuvo conciencia de sí mismo como creador, cuando ya en la edad de piedra, pues comenzó a dar forma, digámoslo así, a su mundo, fabricando herramientas y utensilios. Una facultad, pues que fue desarrollándose de forma exponencial. Entonces, siguiendo un poco este razonamiento de las causas y los efectos, era inevitable que el hombre se preguntase si había algo también que lo había creado a él. Es decir, si al igual que nosotros podíamos moldear figuras en arcilla o incluso ser dueños de la naturaleza encerrando animales en recintos, plantando plantas y demás, pues sí tendría que haber un ser consciente que nos hubiera creado también a nosotros. De hecho, de aquí yo creo que se deduce en gran medida, aparte de, como ya hemos dicho, el lenguaje, la existencia de religiones. Es decir, tuvieron que empezar a explicarse
a raíz de hablar, o sea, el hecho de tener palabras para expresarnos, eso lo jodió todo, porque de repente se podían hacer preguntas acerca de la vida, la muerte, por qué la vida acaba, qué hay después de la vida, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y una explicación muy obvia que los hombres, pues tal vez paleolíticos o neolíticos, le dieron al mundo, una explicación podemos decir ya ontológica primordial, pues es eso, que si nosotros somos capaces de crear otras cosas, tiene que haber algo que nos haya creado a nosotros, necesariamente, ¿no? O puede haberlo. Curiosamente, pues esta es una de las explicaciones a las que se acoge también Aristóteles, porque remite directamente al principio de finalidad. Y es que si observamos el acontecer orgánico, vemos que materia y forma son sólo separables por medio de la abstracción, ya que temporalmente están siempre unidos, determinándose el uno al otro. Es decir, la materia orgánica, un embrión, una planta o lo que sea, siempre presentan esta clara unión inseparable de forma y materia, ¿no? En plan, constantemente la materia y la forma van a la par. Mientras que cuando nos vamos ya a la creación constructiva o artística del hombre, pues la materia surge ahora como mera posibilidad a la cual el hombre se entrega en la libertad creadora. Y esta diferencia tiene consecuencias bastante significativas. Porque mientras que en el acontecer orgánico las 4 causas que hemos mencionado antes pues vendrían a ser fundamentalmente lo mismo, pues en el plano artístico ya sí que podemos separar la materia de la forma, del fin y de la causa. Ahora sí, esto nos puede hacer entender por qué para Aristóteles esta relación fundamental de forma y materia adopta un significado distinto cuando la aplicamos al conocimiento total del mundo. Incluso la creación artística consigue poner las cosas en tal relación que a veces pueden ser vistas como materia y otras como forma. Es decir, pues yo qué sé, ahora no tengo... Pues un lápiz, por ejemplo. Un lápiz pues puede ser visto como la forma sensible, es decir, como una materia de carboncillo que ha tomado forma de lápiz, o al que se le ha dado la forma de lápiz, pero también puede ser la propia materia de la cual puedo obtener otras formas, pues puedo dibujar, puedo escribir y en definitiva pues generar con él creaciones de todo tipo, ¿no? Entonces también viene a ser materia en ese sentido. Y el hecho de que en el ser humano se realice esta distinción, pues es lo que nos lleva a pensar que lo meramente orgánico es en realidad también la expresión de una conciencia universal en la cual también existe esta distinción. Es decir, que la creación del mundo pues sería una suerte de proceso estético, ¿no?, llevado a cabo por Dios. Y nada, pues me interesaría saber qué pensáis vosotros de esto. Joder, ya estoy hablando solo otra vez. Y nada, pues llegados a este punto creo que lo voy a dejar aquí. Lo dicho, de la ética de Aristóteles hablaremos en otro vídeo. Hemos pasado realmente por encima, podríamos decir, sobre la lógica, sobre la metafísica, incluso sobre la retórica. Y ahora faltaría principalmente la ética, que es también pues una puta locura. Es decir, estamos hablando pues eso, de un señor, como ya hemos dicho, que sentó las bases de todo, no solo a nivel filosófico, científico, sino también ético. Es decir, cuando empezamos a estudiar la ética, básicamente vamos a estudiar como los dos más grandes, a Aristóteles y a Kant. Entonces, bueno, pues estos dos son los dioses realmente, ¿no?, de todo filósofo. Así que bueno, la ética ya la dejamos para otro día. Y nada, un saludo.